All right, let's get back into it here. We're on the last stretch. Ok, vamos a continuar. Estamos en lo último aquí. We got about 45 minutes to cover the book of Acts. Tenemos 45 minutos para cubrir el libro de Hechos. We're going to try and give you a few minutes to stretch your legs and study before the final exam. Queremos dejarles unos minutos para estirarse y repasar sus notas antes del examen final. Okay, let's start here with, we left off at the politics of Palestine. Entonces, estamos continuando aquí con la política de Palestina en página 55. So Caesar changed some of how this area was governed. Entonces, César cambió cómo estaba gobernado una parte de esa zona. He ended up giving all this region now to the Herods. Y ahora va a dar toda esa región a los Herodes. You have Agrippa the first. Tiene a Agripa el primero. He's the grandson of Herod the Great. Él es el nieto de Herodes el Grande. And the Jews were actually happy to get the Romans out and just have to deal with the house of Herod. Y los judíos estaban contentos de tener los romanos fuera y solo tener que tratar con la casa de Herodes. Herod's 3 sons had already died. Los 3 hijos de Herodes ya habían muerto. And his grandson Agrippa was able to get all 3 territories. Y su nieto Agripa logró tener las 3 territorios. He aligned himself with the Jewish leaders. Él hizo alianza con los judíos, de los líderes judíos. And he ruled in such a way as to not make the Jews angry. Y él gobernaba de tal manera de no molestar a los judíos. His son Agrippa II, su hijo Agripa el segundo, was the one that Paul witnessed to in the book of Acts. era a quien Pablo le testificó a él en el libro de Hechos. And it was his sister Bernice that was there as well. Y era su hermana Berenice que estaba allí también. So just imagine when he witnesses before King Agrippa, that's Herod's great grandson. Entonces cuando él está testificando al rey Agripa, ese es el nieto de Herodes el Grande. And he was in charge of all this region. Y estaba encargado de toda esa región. And he represented the Jews to Rome in all legal matters. Y él representaba a los judíos a Roma en todos los asuntos legales. All right, you're going to have to skip through that. All right, in Acts chapter 1 through 11, we see the progress of the gospel in the Palestinian region. En Hechos 1 a 11 podemos ver el avance del evangelio en la región de Palestina. Now, what was the first major event for the church after they received the Holy Ghost? ¿Qué fue el primer evento grande por la iglesia después de haber recibido el Espíritu Santo? Pentecost, right? Pentecostés, ¿verdad? The day of Pentecost. El día de Pentecostés. Now, one of the reasons this was so amazing Una de las razones que ese era tan increíble is because it was said the whole world was there. porque le decían de ese tiempo que todo el mundo estaba ahí. Now, it doesn't mean that literally. We're talking figuratively. No significa eso literalmente, pero figurativamente, más o menos era así. What it's saying is there was people from every corner of the world was there. Pero lo que está diciendo es que había gente de cada esquina del mundo. In the book of Acts, it gives us a list of names of regions where people were from. En el libro de Hechos nos da un listado de nombres de regiones de donde venía la gente. There was people from all Jews from all of these regions. Había judíos de todas esas regiones. See, God provided an opportunity for the gospel to go all over the world from one message. Es que Dios proveyó la oportunidad para que el evangelio iba a repartir por todo el mundo por un mensaje. It's pretty amazing how God works. Es algo increíble como trabaja Dios, ¿verdad?
Because they were waiting for the gift of the Holy Spirit like they were told. Porque estaban esperando el don del Espíritu Santo como como le habían dicho. And they received it just before the day of Pentecost. Y lo recibieron cabal antes del día de Pentecostés. That's not an accident. Ese no era accidente. That's God's divine timing. Ese es el tiempo divino de Dios. And so Peter preaches a message and thousands get saved. Y Pedro predica un mensaje y miles reciben a Cristo. And the gospel, when people return home, the gospel goes with them. Y cuando la gente regresen a casa, lleven con ellos el evangelio. You remember those Roman roads that we talked about yesterday? Y recuerden las calles romanos que hablamos ayer. And how good the Romans were at transportation? Y lo bueno que eran los romanos en el transporte. That helped the spread of the gospel. Ese ayudó con repartir el evangelio. Because it was easier for the Jews to travel back to Jerusalem and back home. Porque era más fácil para los judíos de regresar a Jerusalén y regresar a casa. It was easier for Paul to go on his missionary journeys. Y era más fácil para Pablo de ir en sus viajes misioneros. Because transportation matters. Porque el transporte importa. What was the name of the meeting? Tuesday night we went to that meeting over there. En Santana. What was the name of the meeting? Fires of Evangelism. So in the Fires of Evangelism meeting we went to Tuesday night. Entonces, la reunión de fuegos de evangelismo que fuimos el martes. We met some pastors from Nicaragua, I believe. Y conocimos a unos pastores de Nicaragua. And they had traveled something like 16 hours or something like Habían that. viajado como 16, 17 horas. And then one of the pastors was another 16 hours beyond that. Y uno de los pastores era casi otros 16 horas más allá para terminar su viaje. He said it was about another 600 kilometers. Y dijo que era casi otros 600 kilómetros en calles no buenas. That's a long ways. Es una jornada larga. But just to illustrate how much roads matter, Pero para ilustrar qué tan importantes son las calles, if I travel 600 kilometers in the States, si yo voy a viajar 600 kilómetros en los Estados Unidos, I might do that in 5 or 6 hours. quizás pueda hacer eso en 5 o 6 horas, No problem. sin problema. Right, because of roads. ¿Por qué? Por las calles. That's it. Solo por eso. And so the Roman roads help facilitate the spread of the gospel. Entonces las calles de los romanos ayudó de llevar el evangelio a diferentes lados. All the different Jewish populations from the diaspora helped spread the gospel as well. Y todas las diferentes poblaciones de judíos también ayudó de compartir el evangelio. Because the Jews were already looking for the Messiah. Porque los judíos ya estaban buscando el Mesías. And if their relative was at the day of Pentecost, Y si su familiar estaba en el día de Pentecostés, he would have taken the message back to, let's say, a community over in Babylon iba a llevar el mensaje de regreso a una comunidad en Babilonia. and told them, hey, I've heard that the Messiah has come. Y iba a escuchar que, mire, he escuchado que viene el Mesías. This is what I heard when I was in Jerusalem. Eso es lo que escuché cuando estaba en Jerusalén. And that would have happened all over the Roman Empire. Eso iba a suceder en todo el imperio romano. Now the Jews obviously were not happy about this. Obviamente los judíos no estaban contentos con eso. They opposed the early church. Ellos estaban en contra de la iglesia primitiva. 2 disciples emerge as leaders. 2 discípulos salen como líderes And they are Peter and John. y son Pedro y Juan. The Sanhedrin, which was the governing Jewish body, El Sanedrín, que era el cuerpo de gobierno para los judíos, were hoping that crucifying Christ would stop this movement. estaban esperando que de crucificar a Cristo iba a poner en auto a este movimiento. They wanted to scare them, intimidate them. Quería darle miedo a ellos. It didn't work. No funcionó. Remember they called in Peter and John Recuerda que llamaron a Pedro y Juan and said, hey, you can't preach in the name of y Jesus. dijeron, no puedes predicar en nombre de Jesús. We won't allow this. No vamos a permitir eso. You know what Peter and John said to him? ¿Sabe lo que decía Pedro y Juan?
We will obey God rather than men. Vamos a obedecer a Dios más que a los hombres. And they kept preaching Christ. Y continuaron a predicar a Cristo. In fact, the word grew even greater. What? The message grew even greater. Oh, de hecho, el mensaje creció y amplió. It got to the point that people just tried to be in the shadow of Peter. Llegó al punto que gente trataba de llegar a la sombra de Pedro. And they would be healed of any disease or infirmity. Iba a ser sanado de cualquier enfermedad por la sombra. It's incredible. Increíble. And the Jews couldn't stop the disciples of Christ from preaching the gospel. Y los judíos no podrían separar a los discípulos de Cristo de predicar el evangelio. Another man Otro hombre comes to the forefront, Stephen. viene al frente, Esteban. Now, Stephen was a man of the church preaching the gospel. Esteban era un hombre de la iglesia predicando el evangelio. He wasn't a pastor. No era un pastor, He wasn't one of the 12 disciples. no era uno de los 12 discípulos, He was just a man preaching the word. simplemente era un hombre predicando la palabra. By the way, that's supposed to be us. Y de mencionar, ese debe ser nosotros. Sharing the gospel isn't just for the pastor. Compartiendo el evangelio no es solo por el It's not pastor, just for the teachers. no es solo por los maestros, It's for every Christian. es por cada cristiano. What happened to Stephen? ¿Qué pasó con Esteban? He got stoned, right? Y lo apedrearon, ¿verdad? He got killed. Y lo mataron. And who was standing there watching as it all happened? ¿Y quién estaba parado ahí mirando mientras que sucedió todo eso? He was. Así era. He approved. Él estaba de acuerdo. This is great. Eso está bueno. After that, in Acts chapter 8, we see that the Jews start scattering. Después de eso, en Hechos 8 encontramos la dispersión de los judíos. By the way, this was God's command from the beginning. Y de hecho, ese era el mandamiento de Jesús desde el principio. They were to go to all the world and preach the gospel. Y era de entrar en todo el mundo y predicar el evangelio. But they were just hanging out in Jerusalem, not going anywhere. Pero estaban pasando en Jerusalén, no estaban yendo al otro lado. So God brought persecution to scatter them abroad. Entonces Dios trajo persecución para pues ponerlos en otros lados. And Acts chapter 8 tells us some places that they went to. En Hechos 8 nos cuenta de algunos lugares donde fueron. We see Philip, the evangelist. Encontramos a Felipe, el evangelista. He starts off by preaching in Samaria here, Él comienza predicando en Samaria, aquí. and then they're having a great revival. Tienen un gran avivamiento. Then all of a sudden God says, no, you need to go witness to the Ethiopian eunuch. Y de repente Dios dice, no, necesita ir a predicar a ese eunuco de Etiopía. That's all the way down here, guys. Ese está hasta aquí abajo. Came all the way down to witness to one person. Bajó hasta allí para testificar a una persona. God cares about one individual. Importa la persona para Dios. The Ethiopian gets saved and baptized El Etiopía va a ser salvo y bautizado. and heads back to Ethiopia, which is in Africa. Y él va a regresar a Etiopía, que está en África. Why? Because God wanted a preacher of the gospel in Ethiopia. ¿Pero por qué? Porque Dios quería un predicador del evangelio en Etiopía. And then Philip, God moves him from here to Astos. Y Felipe, Dios le mueve de aquí hasta Astos. And eventually Philip settles in Caesarea Maritime. Y al final Felipe va a quedarse en Cesarea Maritán. And that's where he stays preaching the gospel. Y es donde va a quedar predicando el evangelio. Peter and John, of course, were started here in Jerusalem. Pedro y Juan, claro que comenzaron aquí en Jerusalén. Philip's preaching to the Samaritans, Felipe está predicando a los samaritanos. and all the Jews are worried about it. Y todos los judíos están preocupados por eso. Wait a second, they're Samaritans. Son samaritanos de ellos. They're not Jews.
no son judíos. They're not allowed to get saved. Ellos no pueden ser salvos. This is our Messiah, not theirs. Ese es nuestro Mesías, no es el Mesías de ellos. We don't think it's possible for No Samaritans to get saved. No creemos que sea posible que un samaritano sea salvo. They're so wicked. Son tan malvados. They're awful. Son tan malos. I mean, we're not. Nosotros no. We're Jews. Somos judíos. We're amazing. Somos increíbles. I mean, we need Jesus, but Pues- just a little bit. Pero sí, necesitamos a Jesús, pero solo por poquito. They're so bad, even Jesus can't save them. Ellos son tan malos que ni Jesús puede salvarles. This is kind of what was going through a Christian's mind. Eso es lo que estaba pasando por la mente de los cristianos judíos. That's the way they grew up. Esa es la manera que crecieron. That's the way they were always taught and trained. Esa es la manera que estaban entrenados siempre. But the gospel had to do some untraining in their mind. Pero el evangelio tenía que hacer algo de cambiar su entrenamiento en la mente. They need to look at people through the lens of the gospel, not through their own culture. Necesitan ver a las personas por la lente del evangelio y no por su propia cultura. And so Peter and John go up to investigate. Entonces Pedro y Juan van a subir para investigar. And they said, Samaritans are getting saved. Y dijeron, bueno, los samaritanos están siendo salvos. God cares about them too. Le importa a los samaritanos, a Dios también. Let's rejoice with them. Vamos a regocijarse con ellos. We're not against them. No estamos en contra de ellos. Peter then ends up over in Joppa. Y Pedro después se va a Jopa. And this is where he raises Tabitha or Dorcas back to life. Y aquí es donde él va a levantar a Tabitha o Dorcas a resucitarla. And this is where Peter gets a vision. Es donde Pedro recibe una visión. Remember the sheet that came out of heaven? Recuerda como la, no recuerda la palabra, como la tela que Pedro vio bajando del cielo. And then, right after God was done showing him that vision, Y ya cuando Dios terminó de mostrarle esa visión, messengers from Cornelius showed up. los mensajeros de Cornelio llegaron. Now remember, Cornelius was a Gentile. Recuerda que Cornelio era un gentil. See, the gospel, the Jews had the gospel. Entonces el evangelio era para los judíos. The Samaritans had the gospel. Ahora los samaritanos habían recibido el evangelio. But remember, there's three groups of people. Pero recuerda, son tres grupos de personas. What's that last group of people? ¿Qué es el último grupo de personas? Gentiles. Los gentiles. Remember, Jews, Samaritans, O Gentiles. recuerda, los judíos, samaritanos y gentiles. Jews and Samaritans had the gospel, but can Gentiles get saved? Entonces los judíos y samaritanos tienen el evangelio, pero ¿pueden los gentiles ser salvos? Now, Cornelius was not just any Gentile. Cornelio no era cualquier gentil, He was the worst kind of Gentile, era el peor tipo de gentil, a Roman. era un romano. Could God save a Roman? ¿Podría ser que Dios salvara a un romano? Surely not. Seguro que no. But that's why God gave Peter the vision. Pero es por eso que Dios le dio a Pedro la visión. And so Peter goes with Cornelius' men. Entonces Pedro va con los hombres de Cornelio. And they go up here to Caesarea Maritime. Y se van aquí a Cesarea Meritina. And that's where Peter meets with Cornelius. Y es allí que Pedro va a encontrarse con Cornelio. Now, Cornelius would not just have been any normal centurion. Cornelio no sería un centurión normal. That city, Caesarea Maritime, Esa ciudad, Cesarea Meritina, was the Roman capital for the whole region. y era el capital romano de toda la región. So Cornelius would have been one of the most important people in the whole region. Entonces Cornelio sería una de las personas más importantes en toda la región. And he got saved. Y él fue salvo. Now let's talk about the Apostle Paul. Vamos a hablar del apóstol Pablo. Because Paul was consenting to Stephen's death. Entonces Pablo estaba en consentimiento a la muerte de Esteban. And then he got all excited. Y él estaba todo emocionado. Hey, let's kill more of these Christians. Hey, vamos a matar más de esos cristianos. Let's throw them in jail. Vamos a echarles en la cárcel.
Let's arrest these parents in front of their kids. Vamos a arrestar a esos padres en frente de sus hijos. Let's kill the dad in front of the kids. Vamos a matar al hombre en frente de sus hijos. This will please God. Ese va a agradecer a Dios. This is a good thing. Esa es buena cosa. So that's what he did. Así lo hacían. And everyone, all the Pharisees loved him for it. Y todos los fariseos amaban a Pablo por eso. It's like, oh, I need to keep doing this elsewhere. Y Pablo dice, necesito continuar con eso en otro lado. The Jews are scattering away from Jerusalem because of the persecution. Y los judíos están corriendo de Jerusalén por la persecución. And he hears about some of them up in Damascus. Y él escucha de algunos de ellos en Damasco. So he gets letters of authorization En donde él recibe cartas de to autorización go to Damascus de ir a Damasco, and arrest and kill Jews or Christians. de arrestar y matar a los cristianos. So he starts down here in Jerusalem Entonces comienza aquí abajo en Jerusalén and goes up to Damascus. y se va hasta Damasco. Now on the way to Damascus, En camino de Damasco, he encounters someone, doesn't he? él se encuentra con alguien, ¿verdad? He encounters Christ. Él se encuentra con Cristo. And everything changes for Paul. Y todo se cambia por Pablo. By the way, the same is true for today. Y es cierto para hoy también. When we truly encounter Christ, everything changes. Cuando de verdad encontramos a Cristo, todo se cambia. Now everything was real easy for the Apostle Paul right off the bat, right? Todo era muy fácil por el apóstol Pablo desde el principio, ¿verdad? No big deal, he gets saved and everything's okay, right? No era tan grande la cosa de ser salvo y todo estaba bien, ¿verdad? No. Christ appeared to him, he gets saved, and then Christ leaves. Cristo aparece a Pablo, a Saulo, él recibe a Cristo y Cristo desaparece. But Paul wasn't the same physically, was he? But Paul, what? Wasn't the same physically, was he? Pero Pablo no era igual físicamente, ¿verdad? What happened to him? ¿Qué pasó con Pablo? Blind. Estaba ciego, Couldn't see. no podría ver. He had to be led by the hand into Damascus. Tenía que ser guiado por la mano a Damasco. And God told him to wait and just sit there. Y Dios le dijo de esperar y estar ahí. Now this doesn't sound like a very good idea. Ese no suena como muy buena idea. Paul gets saved. Pablo recibe a Cristo. The persecutor is not going to persecute anymore. El perseguidor ya no va a ser perseguidor. And God blinds him. Y Dios le deja ciego. And now Paul just has to sit there Y ahora Pablo tiene que estar quieto and just wait. y esperar. Of course, God sent a preacher Y claro que Dios mandó a un predicador and used him to heal Paul of his blindness. y usó a él de sanar a Pablo de ser ciego. By the way, that preacher had a lot of faith. De mencionar, ese predicador tuvo mucha fe. Remember, God talked to him and said, hey, you need to go and heal him of his blindness. Y recuerda que Dios le dijo que, mire, tenés que ir y sanar a él de ser ciego. You know, and the preacher's going, wait, are we talking about the same person? Y el predicador está diciendo, mire, ¿estamos hablando de la misma persona? Because the guy I've heard about persecutes Christians. Porque el que yo he escuchado, él está persiguiendo a los cristianos. He kills us. Él nos mata. And you want to send me to him? ¿Y quiere mandarme a él? Did I do something wrong? ¿Hice algo mal? Are you wanting me to die, Lord? Señor, ¿quiere que yo me muero? Are you wanting me to get arrested? ¿Quiere que yo sea arrestado? And besides that, if he's blind, good. Y aparte de eso, si está ciego, déjelo. He deserves it. Él merece eso. In fact, God, why don't you just kill him? Es mejor que la mate de una sola vez. He deserves that too. Él merece eso también. Right? ¿Verdad que sí? That's what I would say. Es lo que iba a decir yo. I know I'm not very spiritual. God's still working on me. Yo sé Okay? que no soy muy espiritual. Pray Dios for sigue me. obrando en mí. But that's what we would say. Pero es lo que íbamos a decir. But that preacher had faith Ese predicador tenía fe in God's plan. en el plan de Dios. And he went and did as God said. Y él hizo lo que Dios dijo.
after that, Después de eso, Paul takes a journey. Pablo toma una jornada. Well, of course, he was baptized and did some preaching in Damascus as well. Y él era bautizado y predicó en Damasco también. Paul goes into Arabia. Pablo va a Arabia. We don't know how long he was there, No sabemos cuánto tiempo estaba ahí, but he was there for at least a year, pero estaba ahí por lo menos por un año. and he was trained by God in the deserts of Arabia. Y él fue entrenado por Dios en los desiertos de Arabia. Then he heads back to Damascus Y después regresa a Damasco and starts preaching. y comienza a predicar. And this is what happened, and this is where he had to be let down over the wall in the middle of the night in a basket. Y ese es donde él tendría que ser sacado de la ciudad, bajado en una canasta en la noche. From there, he travels down to the port city of Caesarea Maritime, De allí él va a viajar del puerto, ciudad de puerto de Cesarea Maritime, and then heads to his hometown Tarsus, y regresa de donde era a Tarso. and that's where he stays. Y allí es donde queda. Now let's talk about Barnabas enters the picture now. Y vamos a hablar ahora de Bernabé. Now Barnabas travels through Tyre, Y Bernabé va a viajar por Tire and he ends up in Antioch. y él llega a Antioquía. Now Antioch is the third largest city in all the Roman Empire. Y Antioquía fue la ciudad tercera más grande en todo el Imperio Romano. This is an important place. Ese es un lugar de importancia. Barnabas then travels to Tarsus to meet Paul Bernabé después va viajando a Tarso para encontrarse a Pablo and brings Paul back to Antioch. Y lo- Yes. y lo trae de regreso a Antioquía. And they labor there together until their first missionary journey. Y ellos trabajan juntos ahí hasta su primer viaje misionero. Now let's just take a moment here and talk about cities in the book of Acts. Vamos a tomar un momento de hablar de las ciudades en el libro de Hechos. There's 7 key cities in the book of Acts. Hay 7 ciudades claves en el libro de Hechos. Of course, the first one is Jerusalem. Claro, el primero sería Jerusalén, The second one is Samaria. el segundo sería Samaria, The third one is Joppa. el tercero sería Jopa, The fourth one is Caesarea Maritime. el cuarto es Cesarea Maritima, The fifth one is Damascus. el quinto es Damasco, Up over here. aquí. The sixth one is Antioch. Número 6 sería Antioquía, Again, the third largest city in the Roman Empire. otra vez mencionando ciudad tercera más grande en el Imperio Romano. That would be a very, very, very good thing to know. Sería muy bueno saber eso por su examencito en otro ratito. By the way, it was in Antioch that disciples were first called Christians. Y era en Antioquía que los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. And then the last one is Tarsus. Y el último es Tarso. Everything revolves around these cities. Todo está alrededor de esas ciudades. Now, here's something to think about. Aquí es algo de pensar. What about the regions outside the cities? ¿Qué tal de las regiones afuera de esas ciudades? I mean, there was people that lived out in the hill country, right? Había gente que vivían allí en el campo, ¿verdad? What about those people? ¿Qué pasa con ellos? Why was the focus so much on the cities? ¿Por qué había tanto énfasis en las ciudades? Because that's where most of the people were. Porque es donde encuentra mayor concentración de personas. See, if you have a strong gospel witness in the city, Porque si tiene un testigo fuerte de evangelio en la ciudad, you'll reach all the area surrounding it as well. va a alcanzar las áreas alrededor también. Why? Because everyone that lives on the outskirts of a city ¿Por qué? Porque todos los que viven alrededor de la ciudad have to come to the city at some point
to go shopping for stuff. Tienen que venir a la ciudad en algún momento para comprar las cosas. And to trade and sell their goods. Y para vender y para cambiar sus cosas. See, it was strategic in nature. Es estrategia en naturaleza. You know, today with the gospel, Y ahora con el evangelio we need to be strategic as well. necesitamos ser estratégicos. The gospel is for people, El evangelio es por las personas. and we need to go where the people are. Necesitamos ir donde se encuentran las personas. One of the great mistakes that we've made in America Y uno de los errores grandes que hemos hecho en los Estados Unidos is that we stop planting churches in the big cities es que dejamos de plantar iglesias nuevas en las ciudades grandes. because it's really hard. Porque es muy difícil, It's very expensive. es muy caro. And we just focused on planting churches in the suburbs and in the countries. Y enfocamos en plantar iglesias en los suburbios y en el campo. And this is a mistake. Y ese es un error. All throughout the Bible, we see God preaching and reaching people in the cities. Y entonces por toda la Biblia encontramos el evangelio de ser predicado y alcanzando gente en las ciudades. It's not that we ignore people outside the city, No es de ignorar a las personas fuera de la ciudad, but we recognize we're trying to reach as many people as possible with the gospel. pero reconocemos que estamos tratando de alcanzar la mayor cantidad de personas posibles con el evangelio. Because that should be our passion, that should be our drive. Ese debe ser nuestra pasión, nuestro énfasis. Now let's talk about the missionary journeys. Vamos a hablar de los viajes misioneros. Paul took 3 different missionary journeys. Pablo hizo 3 viajes misioneros It begins in Antioch. y comienza en Antioquía. Because remember, Paul and Barnabas are there, Porque recuerda, Pablo y Bernabé están ahí and they send them out as well as John Mark. y mandan a ellos fuera junto con Juan Marcos. And we can see the loop that they did here. They went to Cyprus, Podemos ver dónde fueron primero a Chipre came over here to Asia Minor, y vinieron a Asia Menor, Pergia, en Pergia, Antioch, and Pisidia. Antioquía en Pisidia. Now, keep this in mind here. This is important to note. Es as you importante read de through your saber Bible. eso mientras que está leyendo su Biblia. There's 2 different Antiochs. Hay 2 Antioquías diferentes. One is Antioch in Pisidia. Uno es Antioquía en Pisidia, It's in Asia Minor. ese es en Asia Menor. This is a much smaller city Es una ciudad mucho más pequeña and not near important y no hay nada de ver de importancia as this Antioch. como la otra Antioquía. This Antioch is crucial to the Roman Empire Ese otro Antioquía es crucial al Imperio Romano and to the early church. y para la iglesia primitiva. This became the base of operations for all the churches during the first century. Eso se convirtió en ser la base de operaciones por todas las iglesias en el primer siglo. So as you read, make sure you know what Antioch you're reading about. Entonces, mientras que está leyendo su Biblia, ser seguro de saber de qué Antioquía está leyendo. And it's there in the context if you're paying attention. Y está ahí en el contexto si está poniendo atención. Then Paul goes to Lystria, Entonces Pablo va a Listra, Derbe, Derbe, back to Iconium, otra vez a Iconio, back to Antioch, otra vez en Antioquía en Pisidia, back to the coast, otra vez a la costa and then goes back to the church at Antioch. y regresa a la iglesia en Antioquía. Why did they go back to the church of Antioch? What were they doing? ¿Por qué regresaron a la iglesia en Antioquía? ¿Qué estaban haciendo? Remember what they did? ¿Recuerdan lo que hicieron? They brought a report. Ellos llevaron su reporte. See, that church sent them out, Esa iglesia los llevó por afuera o los mandó and they went planting churches and preaching the gospel, y ellos fueron plantando iglesias y predicando el evangelio and it came back to that church to report as to what happened. y ellos regresaron a esa iglesia para reportar lo que había sucedido. And that's the model we follow today. Y ese modelo que seguimos hoy. And that's why your pastor has to come back to the States sometimes Y esa es la razón. Go ahead. to report to the churches that are sending them here. Y es la razón que su pastor tiene que regresar a los Estados Unidos por ratitos para reportar a las iglesias que le han ayudado de mandarlo.
It's a biblical model. Es un modelo bíblico. Those churches aren't any more important than this church, Estas iglesias no son más importantes que esta iglesia, but it's a partnership of working together. pero es compañerismo de trabajar en unidad. Much more could be said, but let's move on to the second missionary journey. Mucho más podría ser dicho, pero vamos a seguir al segundo viaje misionero. This one again starts and ends at the church that he and Barnabas started. Otra vez, esta comienza y termina en la iglesia que él y Bernabé, donde estaban trabajando ellos, Antioch. en Antioquía. Now, a couple other people became really important on this trip. Algunas otras personas se hicieron importantes en ese viaje, As he's traveling by land this time, y ahora está viajando por tierra. right here in Lystra, Aquí en Listra, he picks up a young man, él encuentra un joven, Timothy. Timoteo. He's going to go on his journeys now. Él va a ir junto con Pablo en sus viajes. He also meets up with Luke. También se encuentra con Lucas, The author of the book of Acts, el autor del libro de Hechos, here at Troas. aquí en Troas. And it was right here at Troas that Paul famously receives the Macedonian call. Y era aquí en Troas donde Pablo famosamente recibió el llamado de Macedonia. Now, Macedonia was a region over here that we know as Greece. Macedonia era una región que nosotros conocemos como Grecia. This is the time that the gospel spreads from Asia Minor, what we would call Turkey, Ese es el tiempo que el evangelio va a ir desde Asia Menor, lo que ahora llamamos Turquía, into the continent of Europe. y va a entrar en el continente de Europa. 3 churches were started on this trip. 3 iglesias fueron comenzadas en ese viaje. Philippi, Filipo, the book of Philippians, of la course. iglesia, el libro de Filipenses, claro, Thessalonica, Tesalónica and then Berea. y Berea. All in this area right here. Todos en esa zona aquí. He also started the church at Corinth on this trip, También en ese viaje comenzó la iglesia en Corinto, the problem child church. la iglesia problemática. He spent about 1.5 years in the city of Corinth. Él pasó como año y medio en la ciudad de Corinto. And it was on this trip you can see the churches he started on this trip. Y puede ver en ese viaje, las iglesias que comenzó en ese viaje, That's where most of his writings went to. y ese es donde, would you say most of his writings? Yeah, most of his letters were to these churches. Y la mayor parte de sus cartas fueron escritas para esas iglesias. 1st and 2nd Thessalonians, Primera y segunda Tesalonicenses, 1st and 2nd Corinthians, Primera y segunda Corintios, Philippians, Filipenses, and of course, actually Galatia as well. y claro, Gálatas también. Because Galatians is to the region of Galatia. Entonces, de Gálatas es por la región de Gálata. It's going to be the churches that he started down in this region. Va a ser las iglesias que él comenzó aquí abajo en esa región. On that second missionary journey, En el segundo viaje misionero, you're going to need to know those churches, what churches he started on the second missionary va a journey. necesitar saber qué iglesias comenzó en ese viaje, ese segundo viaje misionero. Now let's talk about his third missionary journey. Y ahora vamos a hablar de su tercer viaje misionero. By the way, remember, on that second missionary journey, he started at Antioch, he ended at Antioch. Y recuerde, por el segundo viaje misionero, él comenzó en Antioquía y terminó en Antioquía. Then the third missionary journey starts from Antioch. Y ahora el tercer viaje misionero comienza otra vez en Antioquía. And again, we see him traveling along the same route. Y encontramos a él viajando por la misma ruta. He's encouraging these churches. Él está animando a esas iglesias. False teachers had come in behind him. Los maestros falsos han entrado atrás de él.
And he was trying to make sure that they stayed right doctrinally. Y estaba tratando de ser seguro que ellos quedaron en lo correcto en la doctrina. It is probably on this journey Es probablemente en ese viaje that the 7 churches mentioned in Revelation were started. que las 7 iglesias mencionado en Apocalipsis fueron comenzadas. Now, a notable thing on this journey is Ephesus. Algo notable en ese viaje fue Éfeso. He stayed there for 2 years Él in quedó one ahí city. por 2 años en la misma ciudad. Again, that would be another important thing to remember. Otra vez sería algo importante de recordar. Now, at the end of this journey, he does not go back to Antioch. Al final de esa jornada, él no regresa a Antioquía. Does anyone know where he ends up? ¿Alguien sabe dónde quedó? ¿O a dónde llegó? Jerusalem. Jerusalén. So he goes as far as Corinth down here, Él baja hasta Corinto aquí and then he starts making the journey back to Jerusalem. y comienza a hacer la jornada de regreso a Jerusalén. He wanted to go back for the Passover. Quería estar allí por la Pascua. And of course, he gets arrested. Y claro, está siendo arrestado. Now, where he ends up after he gets arrested Donde se encuentra después de estar arrestado is Caesarea Maritime. es Cesarea Maritima. He's there for 2 years. Está ahí por 2 años. Remember, this is the Roman capital of the region. Recuerda, ese es el capital romano de la región. He was arrested under Felix, Y fue arrestado bajo Félix. and then Festus replaced him. Y después Festo lo reemplazó. And so Festus is starting to go through all the unfinished business that Felix left. Entonces Festo está trabajando con todos los negocios no terminados por Festo. And Paul comes up, Y Pablo viene o sale en las noticias. and he brings them forward, Y lo trae ahí adelante. and Paul witnesses to Festus. Y Pablo va a testificar a Festo. And this is when Festus calls in King Agrippa II. Y eso es cuando Pablo llama al rey Agripa II. Because remember, he handled all things concerning the Jews. Porque recuerde, él trata con todas las cosas, con los asuntos con los judíos. And that's when Paul witnessed to him, and then Agrippa said, almost thou persuadest me to become a Christian. Y Pablo está testificando a Agripa y Agripa dice, casi me persuades de ser un cristiano. And King Agrippa said, you know what? He should be set free if he hadn't appealed to Caesar. Y el rey Agripa dice, mire, tendría que ser puesto a libertad si no había apelado a César. See, every Roman citizen had a right to appeal to Caesar to have their case heard. Cada ciudadano romano tenía un derecho de apelar a César para que escuchara de su caso. And once Paul invoked that right, Y en el momento que Pablo invocó ese derecho, they had to follow through. tenía que darle seguimiento. So then Paul starts to head to Rome. Y luego Pablo comienza a ir a Roma. And you see the journey here that he took. Y puede ver la jornada que tomaron. Now, one of the reasons that they traveled in this way Una de las personas que viajaron de esa ruta is because the wind always blew like this. es porque el viento siempre venía de esa dirección. And so it made it hard to travel against the wind. Y es difícil de viajar contra el viento. So they try to stay close to the coast and cut across the wind. Entonces tratan de mantenerse cerca a la costa y cruzar el viento. They traveled here to Crete, Fueron hasta Creta and they said, well, we don't want to winter here. We want to keep going. y dijeron que no queremos pasar el verano aquí, queremos seguir. Paul said, no, I don't think we should do that. Y Pablo dijo, no creo que debemos hacer eso. They looked at him and said, well, you don't know what you're talking about. We're going. Y miraron a Pablo y dicen, no saben de qué está hablando y nos vamos. And so they went. Y fueron. And they spent 2 weeks in what we would basically call a hurricane. Y pasaron 2 semanas en lo que nosotros llamamos un huracán. Always raining, Siempre lloviendo, no sun, sin sol,
up and down massive waves for 2 solid weeks. Subiendo y bajando olas enormes por 2 semanas seguidas. Sounds awful, doesn't it? Suena terrible, ¿verdad? They end up crashing into the island of Malta. Van a pues chocar en la isla de Malta. And then after being rescued from there, Y después de ser rescatado de ahí, they end up in Rome. ellos llegan a Roma. Paul waits for a couple years to have his trial heard. Pablo espera unos años para que escuchen de su juicio. You know, if you think about it, this is a really tough thing for Paul. Y si lo piensa, esa es una cosa difícil por Pablo. 2 years in prison in Caesarea Maritime. 2 años en la prisión en Cesarea de Meritina. A 2,000-mile journey to Rome. Un viaje de 2,000 millas, 3,500 kilómetros. He gets stuck in the middle of the Mediterranean Sea for 2 weeks in a hurricane when he told them we shouldn't go. Y él pasó 2 semanas en medio del mar Mediterráneo, mientras que en un huracán, mientras que les dijo que no fuera. They crash land on an island of Malta. Se choca con la isla de Malta. Paul gathers firewood, Pablo está recogiendo leña. and as he does, a serpent bites him on the hand. Mientras que hace eso, un serpiente lo muerde en la mano. They're all staring at him, waiting for him to roll over and die. Todos están mirando que él va a padecer de algún daño. And he's not harmed. God did a miracle. No recibió daño, Dios hizo un milagro de salvarle. He's able to witness to those people. Él puede testificar a esas personas. He heads over to the coast of Italy, Él va a la costa de Italia and then he travels up to Rome. y va a subir hasta Roma. And he's there in Rome for a couple years before his case is heard. Y está en Roma por algunos años antes de escuchar de su caso. And he still preached the gospel to anyone that would listen. Y todavía predicaba el evangelio a cualquiera que estaba dispuesto a escuchar. And that takes a level of resiliency in the Christian life. Y ese requiere un nivel de resiliencia en la vida cristiana. That takes a real walk with the Lord. Ese requiere un andar de verdad con el Señor. To overcome those hardships De superar esas dificultades. and still preach the gospel. Y todavía predicar el evangelio. May God help us to have some resiliency. Que Dios nos ayude a ser resilientes también. Now we're actually going to end here. De hecho, vamos a terminar aquí en las notas. The rest of the notes here El resto de las notas talk about the rest of Paul's ministry, habla del resto del ministerio de Pablo, as well as what happens to the nation of Israel until their destruction in AD 70. y también lo que sucede con la nación de Israel hasta su destrucción en 70 después de Cristo. And then it talks about the early church for the first couple centuries. Y habla de la iglesia primitiva por los primeros siglos. And encourage you to read those when you get a chance. Le animo de leer esas notas después. I've really enjoyed teaching this class, He disfrutado mucho de enseñar esa clase. and I hope you all have enjoyed taking it. Y espero que hayan disfrutado de tomar la clase. The whole goal of this class was not to teach you everything about Bible geography. La meta de esa clase no era de enseñarle todo de geografía bíblica. It was to give you some tools. Era de darles algunas herramientas, It was to give you a basic understanding de darle un entendimiento básico to where then you can use those tools to find out and understand more about the Bible. para poder usar esas herramientas de aprender más de la Biblia. If there's any questions that you have, we're out of time, but if you have questions about something I didn't cover, I'll be around all day. Feel free to come up and talk to me. Entonces, si hay preguntas que salen después de la clase, están bienvenidos a acercarse y hablar conmigo. I appreciate very much each and every student, and I was blessed to be here and to teach you. Agradezco a cada alumno y fue una bendición para mí para poder enseñar a ustedes. And hopefully my brother will let me back sometime to teach again. Y espero que mi hermano me permita regresar y enseñar otra vez. We're going to say a word of prayer. Y vamos a orar. We're going to have a short break. Vamos a tener un pequeño receso Stretch your legs, study your notes. de solo mover un poco, llegar oxígeno al cerebro, revisar sus notas. And then we'll come back and take our exam at. Y después vamos a regresar, tomar el examen a las 10 en punto. Any questions? ¿Algunas preguntas?
All right, looking at some of you, I think we really need to pray about this exam we're about to take. Entonces, mirando a algunos, creo que debería orar mucho por el examen que está por tomar. So let's go ahead and pray, and then we'll have a short break. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a orar y después tener un pequeño breve receso. Gracias, Señor, por lo aprendido de hoy. Gracias por permitirnos de aprender. Te pido que en esta evaluación, que podemos entender, no es realmente la nota que importa, sino el conocimiento. Pero te pido que la nota sea una manera verdadera de evaluar eso. Puede traer a la mente lo aprendido y que podemos continuar aprendiendo y aplicando en nuestras vidas de tu palabra. Y oramos todo en nombre de Jesús. Amén.